Los saludo con mucho gusto, bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Una vez más, meditemos juntos la palabra de Dios. Escuchemos pues ese texto, el día de hoy está tomado de la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículos del 19 al 12. Escuchemos pues esta lectura del día de hoy. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo la paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job, y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que el sí de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, quiero resaltar tres ideas en esta lectura que acabamos de escuchar. La primera es acerca de la murmuración. No murmuren los unos contra los otros, para que no les vaya mal en el juicio que les espera, dice Santiago. Recordemos que esta carta de Santiago Apóstol aborda varios problemas que habían surgido en las comunidades cristianas. Quizá el más significativo es el tema de la fe y las obras y la justificación por la fe. Cuando erróneamente algunos sostenían que el cristiano, por tener fe, ya no necesitaba de las obras, que la fe no tenía nada que ver con las obras. Y dice Santiago precisamente, dice, muéstrame tu fe con las obras. Ese es uno de los puntos esenciales. Pero abordando este tema de la murmuración, pues parece que era uno de los problemas en aquellas primeras comunidades. Y entendiendo por murmuración ese hablar a las espaldas de la gente, lo que nosotros llamamos el chisme, la intriga, el hablar unos de otros, el decir cosas que a veces ni siquiera estamos informados, pero queremos comunicar, sabiendo que esta práctica pues lleva siempre una connotación negativa, busca hacer daño, busca hacer quedar mal a la otra persona. No es algo a lo que debemos sentirnos orgullosos y es algo que debemos evitar, dice Santiago en su carta escribiendo a los primeros cristianos. Hoy en día esto se ha multiplicado porque ya no es solamente de persona a persona directamente, sino que el uso de las redes sociales muchas veces desprestigian personas, desprestigian situaciones que pues terminan muy mal. Entonces, es algo con lo que debemos tener cuidado, no murmurar unos de otros. Es algo que debemos evitar a toda costa, no promoverlo ni ser parte de. Eso es lo primero. La otra invitación que hace esta carta es la invitación a la paciencia en el sufrimiento. Dice, así como lo hicieron los profetas, y pone el ejemplo de Job. Dice, porque el final no es solamente el sufrir por sufrir, dice, sino que el Señor tiene una recompensa para el que persevera. Así lo pone en el ejemplo que hace con Job. Ojalá que pues lo recordemos siempre. No es fácil, por supuesto, en momentos de dificultad, tener paciencia, nos desesperamos y nos hace murmurar, nos hace hablar, no solo contra los demás, sino contra el mismo Dios. Entonces es algo que dice, tengan cuidado, mantengan la calma, que Dios sabe cuál es el fin pues de aquellos momentos de dificultad que estamos pasando. Y el tercer elemento que quiero reflexionar es esta invitación que dice, no juren por nada, que su sí sea sí y su no sea no. Este tercer elemento o esta tercera reflexión que rescato pues de esta lectura es el que estamos llamados a hablar con la verdad, con sinceridad, con autenticidad, sin dobles intenciones, sin necesidad de buscar respaldar nuestras palabras o lo que nosotros afirmamos
con juramentos o apoyándonos en otras cosas que no son necesarias. Dice que su hablar sea sí cuando es sí y su no, no cuando es no. En resumen, tenemos que darle mucho valor y respetar mucho la palabra que damos. Si tú dices, te comprometes en algo, pues a cumplirlo. Y si no vas a poder, pues mejor decir que no, con toda sinceridad. Y yo creo que eso vale más, el valor de tu palabra. Entonces son 3 elementos bien interesantes que nos pone estos cuantos versículos. Evitar la murmuración, ser pacientes en el sufrimiento y pues hablar con la verdad y con autenticidad, para que no tengamos que andar haciendo juramentos para convencer o para que la gente confíe y crea en nosotros. Entonces son 3 cualidades que Santiago veía que eran necesarias en las primeras comunidades, pero pues yo creo que siguen siendo muy válidas para nosotros en la actualidad. Que el Señor nos permita pues seguir aprendiendo, seguir creciendo como personas y seguir confiando en que no nos dejará ahí, sobre todo en situaciones de dificultad o sufrimiento, no nos dejará a la deriva, sino que nos llevará siempre a buen fin. Me despido, ojalá que todos se encuentren bien, disfrutando de estos días y que pues la paz del Señor los acompañe siempre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén.